Buenos días, jóvenes de todo. El profesor de Biología, Pedro Alvarado. El día de hoy, bueno, continuamos con la clase. Tema histología y tejido epitelial, ¿correcto? Entonces, recuerden la clase que habíamos visto en las clases anteriores, ya habíamos visto algunos conjuntos de normas con respecto a la anatomía, ¿no? Relacionamos muchos órganos, identificamos cada parte de ello y hemos establecido cierto patrón, ¿no? De ahí venía el tema, que es nuestro tercer tema, histología. ¿Qué cosa es histología, no? La palabra histo, ¿no?, significa tejido, ¿no? Tejido. Y logos, histología, logos viene del tratado o también llamado estudio. Entonces, ¿qué hacemos esto? Juntamos dos palabras y decimos que la histología es el estudio de los tejidos, ¿no? Diferenciando una cantidad enorme de tejidos que existen en la biología, ¿no? El día de hoy vamos a centrarnos en la parte del tejido epitelial básicamente, ¿no? Recuerden, una pregunta inclusive de su examen, de su libro, relaciona que nos preguntan quién fue el padre de la histología, ¿no? Y les puedo decir que el padre de la histología fue Marcelo Malpighi, ¿no? Entre los años 1628 y 1672, si no mal recuerdo, donde él establece y da los primeros estudios. Este médico, biólogo italiano, descubre bajo el microscopio una serie de elementos y le da su nombre a esta denominación de la histología. A partir de ahí encuentra inclusive unas pequeñas y minúsculas partículas que más adelante se van a terminar como células, ¿correcto? Es un gran descubridor y por eso se le recuerda mucho, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, tenemos como una tercera, como una parte importante, recuerdo bien, pregunta de examen, por si acaso, ¿no? El padre de la histología, en base a todo esto, ¿no? Bien, hecho esta introducción que tenemos a continuación, vamos con nuestra primera. Continuando con la clasificación de tipos de tejido, habíamos dicho que existe el tejido epitelial conectivo, muscular y nervioso, ¿no? Nos vamos a abocar el día de hoy, muchachos, a estudiar lo que es el tejido epitelial, ¿no? ¿Qué es el tejido epitelial? Como su nombre lo dice, es parte externa de dicha definición, ¿no? Se encuentran recubriendo superficies o tapizando cavidades. También algunas de sus células pueden especializarse en actividades de secreción o de absorción, ¿no? Tejido muy importante que después veremos más adelante, y para que tengan un conocimiento básico conectivo, es aquel grupo de tejidos muy diversos que comparten en función del relleno, ocupando espacios en otros tejidos, ¿no? Entre ellos tenemos los tendones y ligamentos, por ejemplo, ¿no? Es parte importante del tejido conectivo. El tejido muscular está formado por células contráctiles llamadas miocitos, que es la célula especializada, ¿no?, en adherir ciertas condiciones en los tejidos, ¿no? Dentro de ellos tenemos la actina y la miosina, que son elementos básicos respecto a esto, ¿no? Finalmente, el tejido nervioso, conjunto de células desarrolladas a partir del ectodermo, que es una capa celular más externa de un embrión animal, percibe los estímulos internamente y externamente, ¿no?, transformándolo en un impulso bastante o haciendo que el sistema actúe de forma de impulso nervioso, ¿no?, que es lo más probable que sea. Bien, amiguito, pasamos a la otra diapositiva, ¿no? Tejido epitelial, características especiales del tejido epitelial, lo podemos ver ahí básicamente, cubre toda la superficie del cuerpo excepto las cavidades articulares. Quiere decir que cada órgano está recubierto de una membrana en particular, ¿no? El segundo punto dice, descansa sobre una membrana basal, o sea, la base de un tejido, y un tejido conectivo, que hemos dicho que también son básicamente articulaciones de los órganos. Y subyacentes, por lo general, son avasculares. ¿Qué significa avascular? ¿No? Aquello en el cual, digamos, no existe irrigación sanguínea, ¿de acuerdo?, a través de los vasos. Entonces, eso significa avascular, o sea, sin báscula. Se nutren por difusión desde los vasos del tejido conectivo subyacente, ¿no? Posee escasa sustancia intercelular. Es básicamente eso lo que caracteriza al tejido epitelial, ¿no? Posee diversidad de funciones, ¿no? Posee una amplia multiformidad estructural en su composición, ¿no? Vemos una serie de elementos que caracterizan al tejido epitelial. Posee una marcada capacidad para renovarse y regenerarse. Posee la capacidad para desarrollar cambios morfológicos, es decir, de forma y funcionales de un tipo de epitelio a otro, también llamado metaplasia, ¿no?
cuando las condiciones del medio local se alteran crónicamente, ¿no? Finalmente derivan las 3 capas germinativas, como es plástico, eso vamos a llegar después más adelante, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Básicamente tenemos estas funciones que son características de cada una de ellas, ¿no? Es importante que ustedes lo sepan porque eso va a tomar como apunte en cada una de ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos aquí el siguiente, ¿sí? Bien, como les decía, ectodermo. Clase de ectodermo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos básicamente la mucosa bucal, o sea, a base de la boca y la nariz, básicamente epidermis de la piel, la parte externa de la piel, glándulas de la piel, sudoríparas, glándulas mamarias, ¿no? Son características del tejido epitelial en la parte del ectodermo. Dentro, ¿no? Órganos principales, el hígado, que sabemos que es un órgano importante, el páncreas, que se crea insulina, recuérdalo bien. Recubrimiento de los aparatos respiratorio y digestivo. Por supuesto, son parte del endodermo que recubren parte de estos dichos órganos y son característicos propios de él, ¿no? Finalmente tenemos el mesodermo, el mesotelio de las cavidades corporales, recubrimiento del sistema reproductor masculino y femenino, recubrimiento endotelial del sistema circulatorio, ¿no? A través del sistema circulatorio, como es el corazón, ¿correcto? Órganos internos, ¿no? Que sabemos de las arterias en el corazón básicamente, los túbulos uníferos de los riñones, por supuesto. Los riñones a través de este sistema mesodermo da una serie de elementos en el cual, digamos, se desarrolla cada función específicamente sobre los riñones, que tiene una función básicamente en el ser humano, que es muy importante, por eso se considera unos tejidos importantes del epitelial, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente. Epitelios, bueno, seguimos, estamos en epitelios. Bien, una lámina que me describe básicamente la parte del endodermo, ¿no? Tenemos ahí la parte que está escrito en epitelium, lámina propia y los músculos o mucosas. Esto es un tejido básicamente llamado también plano o simple, ¿no? Un tejido muy importante en el cual que se desarrolla algunos aspectos, ustedes pueden ver ahí, básicamente células pequeñísimas, como le dije, descubrió este médico italiano, ¿de acuerdo? A través de sus estudios microscópicos en el cual desarrollaba él una amplia gama de trabajos, ¿no? Pueden ver ahí la lámina propia y muscular, ¿no? Muy bien, muy bien. Célula epitelial, efectivamente, ¿no? Colágeno tipo 4, esta es la membrana basal, significa la parte baja de la piel, ¿no? El perlecano, la aminina, que es una sustancia importante, y la actanina, ¿no? Son sustancias que segregan, digamos, la membrana basal y desarrollan a través de las partes externas o sudoríparas, ¿no? Como puedes ver ahí, la parte final, colágenos tipo 1 y colágenos tipo 2, ¿no? Son materias importantes que forman parte de nuestra piel, ¿no? Seguimos ahí. Membrana basal, claro, lámina basal córnea, se refiere a la parte de la estructura de los ojos, en el cual tú puedes ver básicamente en la parte interna y la parte externa. Y la parte de la membrana basal del riñón, justamente aquí está la cavidad del riñón, establecida en ciertas partículas que formarían parte de la transformación de nuestra orina, ¿no? A través de las funciones renales, ¿no? Que ejecuta cada una de ellas, ¿no? Importante la membrana basal, y como le digo, un riñón, tomar una parte externa, ¿no? ¿De acuerdo? Continuamos ahí. Tenemos acá la placa, puedes entrar un poquito más, colágeno, sí, una célula va a ser básicamente el epitelio externo, ¿no? Podemos ahí distinguir la lámina lúcida, la lámina densa, que es una lámina básicamente en función de hechos cilios dentro del parámetro que viene a ser esta piel, ¿no es cierto? Esta parte del epitelio externo, ¿no? Entonces se puede distinguir en algunos casos, ¿no? Y acá también hay unas partes que se llaman cilios, ¿no?
pero en la parte externa. Tenemos cilios internos y externos, ¿no? Esa parte importante acá. Muy bien. Sí, seguimos nomás. Bien. Una clasificación, aparte de estas que son conocidas también según el número de capas celulares entre la membrana basal y la superficie, no hay una clasificación mucho más profunda, ¿no? Y también una clasificación de los epitelios según la forma de las células epiteliales, como se ha visto en cada caso, ¿no? Son clasificaciones morfológicas y de membrana basal, ¿no? Tienen una serie de elementos que contribuyen a que esta clasificación sea mucho más amplia, mucho más estudiada básicamente por los científicos, ¿no? Entonces, tenemos ahí una variedad de nombres de estos tipos, ¿no? Continuamos ahí con la... Exactamente. Bien, entramos justamente a la clasificación por su número de capas, ¿no? El epitelio simple, acá tenemos el epitelio simple, ¿no? Tenemos el epitelio básicamente cúbico, que está en el medio, cúbico, y el cilíndrico, ¿no? Que son los elementos de un tejido, parte tomada de un tejido, vuelvo a repetir, simple, ¿de acuerdo? Acá tenemos el cúbico y el cilíndrico. Cada una de estas pieles obedece a determinado órgano, ¿no? De nuestro cuerpo, valga la redundancia, en el cual podemos nosotros determinar la distinción que hay entre... Ustedes pueden hacer cuenta que existen unos núcleos en cada parte, ¿no? En estos tejidos cortados hexagonalmente. Entonces tenemos ahí, después tenemos un epitelio también en otra clasificación, el epitelio estratificado, formado por más de una capa de células epiteliales. Como se pueden dar cuenta acá, es un corte longitudinal básicamente, y en ella también se distinguen los núcleos, ¿no? Estratificados. Básicamente se dice porque se compone de más de una capa celular, por supuesto, ¿no? Más de una capa celular. En cambio, la capa simple es constituida por una sola capa celular. Esa es la gran diferencia que hay en este tipo de estudio con respecto a la célula, ¿no? Ustedes inclusive pueden profundizar más si ustedes investigan, aquellos chicos que están detenidamente viendo el video, de poder diversificar o ampliar más su conocimiento con respecto a esto. Interesante tema, ¿no? Pasamos ahí, amigo. Además existen otros dos tipos de epitelio, por supuesto. Claro. El pseudo estratificado. Claro. Todas sus células hacen contacto con la lámina basal y pueden ser ciliados, como habíamos dicho antes ya, esas longitudes, o no ciliados. Y con un núcleo que puede estar a diferentes alturas, efectivamente, ¿no? Ahí tenemos el pseudo, o sea, es una especie de piel, pero como dice pseudo, un poco falsa, en la parte casi igual con las demás, en la transicional y la transicional relajado, transicional distendido. Efectivamente son músculos en diferentes etapas de nuestra formación. Relajado, distendido, ¿no? Transicional y pseudo estratificado. Se hace una ampliación para que tú ves la diferencia, ¿no? Recuerda que en tu examen se va a tomar las preguntas básicas y elementales. Recuerda que hemos hecho el simple y simple estratificado. ¿De acuerdo? Seguimos a epitelio simple. Ahí está, epitelio simple. Justamente está formado por una sola capa de células. Tú puedes ver un solo núcleo en cada uno de ellos. Es un corte básicamente regular, ¿no? De acuerdo a este tipo, ¿no? Epitelio escamoso simple. Seguimos. El cuboidal, es decir, con una altura ensanchada y una altura y la anchura, digamos, son de la misma dimensión. Y como se vuelve a destacar, tú puedes ver acá cada uno de los núcleos de la célula, en cada una de las etapas ese corte cuboidal o forma de cúbico, ¿no? Es una tercera clasificación. Pasamos a la otra. Esta es la famosa cilíndrica simple. Recuérdalo bien, tu examen. Por tu forma, la clasificación del epitelio puede ser simple, puede ser plana, simple cúbica o simple cilíndrica. ¿De acuerdo? Esas son las clasificaciones. Justo acá puede haber una forma cilíndrica o forma simple cilíndrica, ¿no? Básicamente, esto lo podemos encontrar en las conjuntivas oculares de los ojos, conductos excretores y regiones de la uretra masculina, ¿no? Como son la vejiga, ¿de acuerdo? El corte básicamente del tejido está basado en el epitelio cilíndrico simple, que es lo más
importante que hay, ¿no? Siempre ustedes, recuérdenlo bien para su evaluación, chicos, las preguntas. Creo que ya las voy a volver a repetir en determinado momento, pero ya creo que le estamos dando esos tics para su examen, ¿no? El epitelio simple, ya sabes, cilíndrico, cúbico y plano. Son preguntas. Y te puedo preguntar, a ver, ¿qué órgano forma parte de ese tejido o qué órgano se asemeja a ese tejido? Entonces, parte importante, ¿recuerda? Son preguntitas que van a venir. ¿Seguimos, amigos? Muy bien. Ah, ya. Esta es la parte final y queda como tarea para ustedes. Recuérdalo bien. ¿Qué es el cáncer? Pregunta que está en tu librito también. ¿Y cuáles son sus causas y consecuencias? Te voy adelantando un poco más de esto, ¿no? ¿Qué es el cáncer de piel? ¿No? Conocido mayormente. ¿Y a qué se pone, no? Los momentos más críticos que pasa a un ser humano, por ejemplo, y usted puede ver los tipos de cánceres que hay a través de la piel, a través de los lunares irregulares, deformes, van creando en cada uno de ellos un cáncer benigno o maligno, ¿correcto? Tú te vas a poner a investigar y yo sé que tú lo vas a hacer y vas a darte la respuesta con respecto a los elementos que conforman las causas y las consecuencias que estas acarrean o traen. Entonces, yo creo que es importante que tú sepas que no puedes estar expuesto mucho tiempo al sol ni a las cabinas con respecto a los saunas, por ejemplo, ¿no? Que son causas determinantes y los efectos que esto determinan en la piel de todo ser humano, ¿correcto? Después vienen los famosos cánceres a diferentes tipos o melanomas, también llamados melanomas, ya sean pues algunos de un tipo benigno o maligno, ¿no? Y eso lo vemos en estos últimos tiempos, como ya el medio ambiente ha cambiado y vemos básicamente el sol hace que los rayos UV, que son los rayos UV ultravioleta, en el cual, digamos, debemos tener mucho cuidado, protegernos a través de bronceadores, ¿no? Bloqueadores, ¿correcto? Lentes, bueno, no sé, sombrero ya, de diferentes formas, paraguas, una serie de elementos que nos podamos proteger, básicamente, ¿no? Entonces, este tema va a quedar con ustedes como una especie de tarea y espero ya cuando reintegremos a las clases, ver su libro partamente lleno, esta parte del capítulo y el tema, que lo voy a revisar en su momento oportuno, ¿no? Entonces, por el momento sería esta clase que hemos hecho el día de hoy, una parte del tema número 3 de biología para todos ustedes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, muchachos, y estamos en contacto para la siguiente clase que nos toca.